Bienvenidos. No después de tanto tiempo retomamos una nueva temporada de Los 400 Golpes. Hemos vuelto después de una relativamente larga vacación. Estamos transmitiendo desde el Laboratorio de Comunicación Transmedia en el campus Julio León Prado en la Universidad Privada Boliviana. Luis Brun está bajo los controles y guiándonos. Y acá me acompaña nuevamente Santiago Espinosa. Santi, feliz 2026. Por lo menos esto sirve para que nos encontremos y podamos hablar de eso que ocupa la mayor parte de nuestras charlas, que es el cine. Bienvenido. Hola Andrés, hola Lucho y a todos los que todavía van a seguir viendo. Podría decir que es una nueva temporada. Sí, nos hemos tardado un poquito, aunque ni tanto, ¿no? Pues digamos que ha sido para ponernos un poco al tanto también de lo que ha estado, de las películas que ahora están como sonando harto y estrenándose, porque estamos en plena temporada de premios, ¿no? En Hollywood. Entonces ha sido también yo creo un buen momento para tratar de ver lo que nos faltaba ver y tener mayores elementos de juicio para lo que se viene. Bueno, ya se acaba en realidad la temporada de premios, ¿no? Lo único de lo mejor que tiene la temporada de premios es que llegan estrenos que son un poco mejores que los que normalmente llegan el año a las salas, ¿no? No, sí, quizás puede ser interesante señalar que desde que la plataforma Movie tiene sesión de distribución para salas, la cartelera ha mejorado de manera importante y es algo más que hay que agradecerle a Movie, a pesar de que pronto ya dicen que va a entrar en la lista de boicot. Por la guerra. Por alguna de las guerras. Sí, sí, he escuchado sobre la de Gaza, ¿no? Bueno. Sí, bueno, ya estamos de vuelta y bueno, además que hace unas semanas y meses en las que de otras cosas también ya se ha reactivado como el mundo cinéfilo, digamos, en el circuito de los festivales. De hecho, vamos a hablar sobre todo del que ahorita, o del primer festival, digamos, grande de la temporada del año, que es la Berlinale, que está causando y ha causado más ruido por razones, si se quiere, extra cinematográficas que cinematográficas, ¿no? Sobre todo por la presencia y el posicionamiento no político del presidente del jurado, ¿no? Wim Wenders. Bueno, que podríamos decir que es un posicionamiento político. A mí, sobre todo, me impresionó mucho cómo un director como Wenders ha hecho una serie de declaraciones llena de lugares comunes. Que bueno, seamos sinceros, no siempre los directores hablan bien, pero las declaraciones de Wim Wenders han sido bastante incómodas, ¿no? Esa cosa de decir que a diferencia de la política, el cine es empático y que el campo de la política nunca es empático. Me parece una inmadurez no propia de un director que nos ha regalado algunos de los clásicos del cine independiente de los años 80, 90. Pero no sé. ¿Tú cómo Sí, ves? no, igual, no entiendo, digamos, Wenders es uno de los baluartes de lo que se llama el nuevo cine alemán, ¿no? De este cine que era muy político, era básicamente la reacción de la cinematografía a la debacle que había dejado la Segunda Guerra Mundial en la industria cultural y cinematográfica, ¿no? O sea, un poco la denuncia también del cine del periodo de entre guerras y guerras alemán, ¿no? Que había sido de alguna manera también cómplice de los desastres luego encaminado por el nacionalsocialismo en Alemania. Entonces el nuevo cine alemán tenía precisamente esa premisa totalmente política de tratar de despertar cierta conciencia y hacer un ajuste de cuentas con el papel de la cultura y el cine durante y después de la Segunda Guerra Mundial para el país que salió peor parado de esa contienda, que fue evidentemente Alemania. Ahora que entenderán exactamente a estas alturas Wim Wenders por política, no sé. Es penoso, yo sinceramente no entiendo muy bien, no sé, pues no sé si es una postura del festival como tal o él ha asumido muy personalmente, pero es como incomprensible, ¿no? O sea, es como esa idea de querer quedar bien con todos desde cierta tibieza injustificable que en realidad te hace quedar peor con todos. No se entiende, ¿no? No. De hecho, si ha sido una decisión del festival y él ha asumido la decisión del festival como propia, es todavía más grave, porque nos estamos enfrentando a
directores que se vuelven tremendamente corporativos y que se vuelven en voceros de una institucionalidad medio rancia. Pero creo que esto nos sirve para recordarnos que al fin y al cabo los grandes festivales, por mucho de que sean espacios para proyectar cine, que no es el cine que vemos en salas, siguen siendo espacios tremendamente conservadores. Sí. ¿Cómo me hubiese gustado ver algo así como Al Godard del 68? Claro. Conferencia de prensa anunciando que se iba a cerrar el Festival de Cannes. Sí, yo creo que una expresión de estas en cineastas además tan politizados como los de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo de las llamadas nuevas olas, causaría vergüenza. O sea, el nuevo cine alemán era el equivalente de la nueva ola francesa o del incluso, aunque con años de diferencia, del neorrealismo italiano, asumiendo, digamos, la posición de los países que salieron mal parados de la Segunda Guerra. Es algo de no entender, digamos, ¿no? Yo creo que sí, o sea, de alguna manera también suena un poco feo, puede parecer un poco feo, pero puede también revelar la forma en que a veces el envejecimiento empieza a agriar las ideas y los principios y te vuelve conservador, o sea, que con los años, por ahí nos pase también, estamos escupiendo hacia arriba, espero que no, en todo caso, que con los años, digamos, uno se vuelve más conservador en sus ideas y más timorato también y se olvida de las cosas que son importantes, que merecen decirse, ¿no? No sé, ese afán de querer quedar bien con todos, que creo que era lo que le movía, o sea, como es una especie de presidente de un jurado ecuménico que reúne como la diversidad estilo Benetton, digamos, porque eso, así están constituidos los jurados de los festivales. Hoy día, ¿no? Sí. Entonces me parece así como el tipo que tiene que hablar, digamos, de la paz mundial. Decías antes, ¿no? Antes de que entremos, que parece realmente la declaración de una candidata a un concurso de belleza o un candidato a un concurso, o sea, no, como que querer quedar bien desde la ingenuidad, desde la estupidez, digamos, ¿no? Sí, no desde la inteligencia. Solamente faltaba que diga, el cine lo que debe buscar es la paz mundial. Sí. Pero bueno, o sea, creo que es también un momento interesante para ir viendo cómo se reacciona a la realidad. Sí. Justamente tú decías que parecía que iba a haber como un gran fiasco Sí. en Berlín, y hasta cierto punto lo ha sido, pero no lo ha sido. Y es como estamos viviendo en este tiempo tan en el que las cosas no son tan claras, todo es cuestionable, incómodo, y Berlín nuevamente va a ser un poco eso, creo. Pero bueno, hay que lidiar con ese problema. Claro, y evidentemente cuando uno asume que el cine está en el espacio público, el hecho mismo que está en el espacio público lo convierte en algo político, pues, ¿no? Sí, más yo creo que estaba leyendo algo de un texto de la Lucrecia Mate que hablaba justamente de cómo incluso las películas más comerciales, por más de que uno crea que no son políticas. Son políticas porque está hablando incluso desde un conservadurismo que es político. No quiere decir que el conservadurismo, por ser, digamos, estar al otro polo de lo que se llama las ideologías medio progres, no es político. Entonces, la declaración de Benders es una ingenuidad, tal vez propia también de esos tiempos de confusión y de desdibujamiento de las fronteras, no sé, pues no sé, ideológicas. Es difícil de entender. O sea, también es, yo creo, un signo de época, ¿no? Esta idea de que la politización de antes, digamos, o la ideologización de antes parece medio peligrosa, digamos, ¿no? Se ha vuelto un discurso medio repelido por algunos agentes, digamos, que dentro de todo son tan hegemónicos. O sea, Wim Wenders ha sido presidente de la Academia Europea de Cine, tipo que hace 2 años está nominado al Oscar, es uno de las figuras grandes del cine europeo, ¿no? Y que alguien así... Que ha hecho una de las grandes reivindicaciones de la cultura Sí. cubana en Buenavista Sí, Social sí, Club. o sea, que no entiendo. Pero bueno, sí, igual ya sé que- Perfect Days, que es la peli a la que estabas haciendo referencia con su nominación, es una película que para muchos era una suerte de alegato en contra del capitalismo, Claro. un alegato en contra de este mundo violento que es estrepitoso, un mundo de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, parece que era una película sobre árboles, tal vez. Y no se nos dado cuenta, según Bimbe, o sobre baños públicos. Sobre higiene. Sí. Por ahí realmente, porque era una película que nació de un encargo, ¿no? Por ahí realmente nunca dejó de ser eso, ¿no? Vamos a ver con otros ojos Perfect Days. Bueno, dejaremos el tema de... No, sí, pero una cosa que siempre a mí me consuela es que desde mi perspectiva muchas veces la obra termina
tragándose Sí, al autor. por suerte. Y la obra sobrevive al autor más allá de cualquier cosa. Pero hablando de supervivencia, justamente queríamos comenzar a hablar de autores que tristemente no han sobrevivido, o de personajes que no han sobrevivido a estos tiempos, pero que por supuesto van a perdurar en nuestra memoria y van a perdurar en sus obras. Y evidentemente el más reciente y del que queríamos hablar, que creo que es uno de nuestros favoritos, es Robert Duvall, ¿no? Cuando, bueno, el Santi nos avisó en medio del carnaval que Robert Duvall había fallecido. Creo que tanto Lucho como yo nos entristecimos cada uno a nuestro rincón. ¿Cuáles son tus recuerdos? Estoy pegado que sí, ojalá que la gente no piense que es un programa como casi necrológico, no hemos tenido demasiados homenajes, pero la verdad es que se está muriendo mucha gente. Esta es una generación, ¿no? Bueno, tú decías que con la edad nos vamos a poner nostálgicos, Sí. porque todas las leyendas con las que hemos crecido se están muriendo y tenemos el derecho de llorarlas. Sí, y otras son coincidencias también, porque hace no mucho, por ejemplo, se murió Diane Keaton, que era otra de las actrices secundarias, que es también el lugar porque seguramente más se recuerda a Duvall, sobre todo por sus papeles en Padrino o Apocalypse Now. Y claro, la coincidencia, de hecho había creo que veo algunos memes, algunas imágenes de cómo Al Pacino se ha ido quedando solo ahí en la familia Corleone. Y además que se han muerto en el mismo en el orden, ¿no? orden en el que salen en esa secuencia. Sí, o sea, John Cazale, luego Marlon Brando, James Caan. Y a lo mejor, bueno, Diane Keaton no estaba en esa reunión, nunca entraba a las reuniones de hombres, ¿no? En el Padrino, que es. Bueno, me ha sorprendido por un lado la edad que tenía. No pensé que era tan mayor Robert Duvall. Evidentemente, tiene 95 años, es un actor que ya está casi retirado. Yo no recuerdo haberle visto papeles recientes. De hecho, creo que su última... 22 es ¿Cuál? Su última película. Sí. Pale Blue Eyes, esa suerte de reimaginación de Alan Poe. Ah, ya. Sí, cierto. Y el mismo año Hustle, esta película con Adam Sandler, en la que es un buscador de un scout de básquet con Juancho Hernán Gómez, esa promesa rota del básquet español que nunca brilló en la NBA. Eso habla un poco también del perfil de Robert Duvall, que a mí sí me pareció muy cercano al de otro actor más o menos contemporáneo y que es un secundario más consagrado, digamos, como secundario, porque Robert Duvall no solo ha sido secundario que él mismo, que es Christopher Walken. Es ese tipo de actores que aparecen en las películas que menos te esperas, digamos, y siempre hacen algo que te sorprende y que mejoran la película normalmente. O sea, yo hay películas que no me acuerdo de Robert Duvall, de los nombres. O sea, me creo que una de las más recientes que vi, que fue la última, creo que estuvo nominado, que es esa del juez, que no te has debido ver con el Robert Downey Jr. Sí, con Robert Downey Jr. Que me gusta a mí. Y Vincent D'Onofrio. Sí. O sea, un super cast. Sí. Si hubiese sido en los 80... Sí, y a mí me gusta, que es la típica película del padre e hijo peleados, porque hacen más o menos lo mismo, pero bueno, la historia los reconcilia, pero realmente, o sea, y ni siquiera se parecen, ¿no? Robert Downey Jr., pero... Y Vincent D'Onofrio, porque eran todos de la misma familia. Pero es tan bueno el papel que hace, y te das con el carácter que tiene al punto de oscurecer el trabajo del Downey Jr., que no es cualquier actor. Y era algo que cualquiera sea la película, yo me acuerdo haberlo visto, y revisando incluso estos homenajes que se hacen en redes, esos pequeños papeles en los que aparecía en las películas, algunas de las películas más importantes, sobre todo de los 70, ¿eh? Me acordaba, por ejemplo, está en MASH, digamos. Claro. ¿No? Aquí sí me acuerdo un poco más, que tenemos un reparto increíble de Network, digamos, en la que está también. Y obviamente, claro, todos tenemos... O sea, el papel del consigliere, digamos, del Padrino 1 y 2 es seguramente más se ve a la mente. Pero hay bueno, el de Apocalypse Now, que es el que más está saliendo como homenajes, pues sobre todo el diálogo famoso, que es uno de los diálogos más famosos de Apocalypse Now. Y de la historia del cine, seguramente. Charlie Dunster. Sí. No. Sí. Que el olor a napalm en las madrugadas. El honor, sí. Bueno, claro, y es uno de los personajes, después de Brando, más memorables de la película, claro. Probablemente más que Martin Sheen. Sí, más que esa es una película bien interesante porque el protagónico que sale durante toda la peli es mucho más olvidable que estos dos personajes que no salen más de 10 minutos, ¿no? Seguro
la mayoría ni se acuerda quién es el que guía todo el relato, que es el personaje de Martin Sheen, ¿no? O sea, hasta el personaje de Dennis Hopper es un poco más llamativo en Apocalypse Now. Hay una película igual ya posterior de Robert que me gusta, que es de los 90, que se llama El Apóstol, que él también la dirigió, y que me gusta que sea de un apóstol, ¿no? Que es otra de las cosas. Y es además de esos protagónicos realmente excluyentes, en los que él sí tiene un papel, digamos, claro, digamos, en el que está ahí en primer plano, digamos, que algo no tan frecuente. Era más fácil encontrarlo siempre mezclado de buenos actores, ¿no? Pero es raro porque además Robert es de esa generación de actores que no eran necesariamente, de ese tipo de actores de carácter, que rompió un poco también con el estereotipo del actor bien parecido, ¿no? O sea, Robert fue calvo desde prácticamente que empezó a hacer cine. Y era un actor que en ese sentido no era, digamos, no cumplía con el estándar, digamos, del galán. Digamos. En ese sentido, yo nunca recuerdo haberlo visto así de galán, siempre hacía algún personaje mucho más oscuro y más complejo que el del galán. Desde el cine de los 70, digamos que sí se permitía eso. Y es algo que siempre lo voy a recordar, un actor así que parece un vecino, digamos, pero que siempre está como para aportarle algo de complejidad al barrio. Era el gran interlocutor, ¿no? Sí. Siempre dialogaba mucho con el personaje principal y eso lo hacía como muy poderoso. Algo que es interesante es que no solamente no tenía digamos, la genética de los actores de la época o de los galanes de la época, sino viene de una escuela distinta de actuación. Sí. ¿No? O sea, porque el Actors Studio, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí. Digamos, en la época lo dominante era el Actors Studio y por supuesto, toda la escuela del método y qué sé yo. En cambio, Duvall venía más de el teatro y de la improvisación teatral, ¿no? O sea, a diferencia del Actors Studio, él se forma en el Neighborhood Playhouse School Theater de Nueva York, y a diferencia de Lee Strasberg, tiene otro gran maestro que es Meisner, ¿no? Sanford Meisner. Y que creo que va a ser súper importante y él lo va a reivindicar. Yo recuerdo que algunos de los grandes actores de la época, muy del método, como Al Pacino, De Niro, o como De Niro, siempre recordaban como Duvall le parecía una serie de tonterías toda esta suerte de trabajo actoral inspirado en las emociones y en la salida emocional, típica del Actors Studio. Sí. Claro, es esa cosa como un tipo de aproximación a la técnica actoral mucho más clásica, y que también es fascinante, ¿no? Y esta idea de la realidad del hacer, ¿no? Que ahí está en su trabajo frente a este trabajo de memoria emocional muy típico de Brando, digamos, ¿no? Sí, me hace recuerdo además que Duvall ha estado también antes, digamos, de estos, perdón, ha estado antes de esos actores, porque ha hecho también la transición previa al nuevo Hollywood. O sea, Duvall es un actor que sí está asociado al nuevo Hollywood, o sea, El Padrino, Apocalypse Now, Network, ¿no? Pero es alguien que ya estaba trabajando en la industria antes, y pues me acuerdo de ese papel que es súper memorable, digamos, que es un clásico, sobre todo literario, porque cuya adaptación también marcó época, que es Matar al Ruiseñor, que además tiene un papel, bueno, es que es justamente, aunque muy secundario, es fundamental en la película, ¿no? Y ahora de alguien que sí ha hecho la carrera, como, ¿no? Sin tener todo, además, como a diferencia de Brando, o Al Pacino, De Niro, o el mismo, sin tener toda esa sombra sobre su vida personal y sobre las turbulencias que habían marcado su forma de encarar la actuación, ¿no? Era realmente como un profesional, pero metido en un oficio, digamos, de ¿qué nos llamaba estos? Los Easy Riders y Reggie Moore, los moteros salvajes, ¿no? Que era un profesional en medio de los salvajes. Sí. Ese es un gran titular para referirse a él, ¿no? Y creo que se ve en varias de sus pelis, ¿no? Y en su colaboración con Coppola, ¿no? Porque hemos hablado de quizás las grandes obras maestras de Coppola, pero la otra en la que también sale es en La Conversación, por supuesto. Y también es un papel casi fugaz, ¿no? Que es, de hecho, que ni siquiera sale en los créditos. No aparecen créditos. Que es uno de los elementos así súper interesantes de su carrera. Con Brando trabaja mucho, o sea, evidentemente en estas dos pelis. Padrino, Apocalipsis. Pero recuerdo haberlo visto en alguna otra. Bueno, y trabajó con otro de los grandes sex symbols de la época, que era Steve McQueen, ¿no? Ah, claro. En Bullitt.
Que eso habla igual otra vez de que es un actor que ha trascendido esas generaciones, o sea, no es un actor solo del nuevo Hollywood, ¿no? Porque claro, por ejemplo, en Matar a los Señores con Gregory Peck, digamos, es el cine previo, ¿no? O sea, es alguien digamos, ha podido sobresalir más allá de ser un actor típico del nuevo Hollywood, que tenía, como decía, esta marca del método, de Lee Strasberg, ¿no? Del Actors Studio. Claro, y lo recuerdo, quizás la película más, bueno, no sé si la más antigua, pero una de las más antiguas que he visto con él es una película maravillosa en la que está en medio de dos de los grandes sex symbols de la historia, que son Brando, por supuesto, y Robert Redford. En esa película del Arthur Penn se llama Chase. No, esa con Jane Fonda también, en la que igual hace del profesional en medio Sí. de esa jauría humana que es de Chase, ¿no? Es un poco el personaje templado, la voz de la razón, que es así, bueno, en Apocalypse Now no es para nada la voz de la razón, es como justamente la encarnación de la locura de la guerra. Aunque la forma en que lo es a veces es claro, como, es alguien un día de trabajo, digo. exactamente, entonces es la banalidad del mal, digamos, Sí. ¿no? O sea, es como Eichmann diciendo, asumiendo que el olor del napalm es algo de lo que puedes disfrutar en ese momento de locura. Claro, sin lugar a dudas, un burócrata de la guerra ahí, sí. Pucha, es realmente triste. Sí. Y me llegó además de la conversación que, claro, quizá un actor que era parecido y que también se murió el año pasado, que aunque era un más protagónico, porque ha tenido un perfil mucho más discreto fuera de las pantallas, es Gene Hackman, que es con quien trabaja en la... Y de lo que no hemos hablado. Sí. Si vamos a hablar de nuestros ídolos, no hemos hablado de Gene Hackman. Claro. Otro colaborador de Arthur Penn también. De Arthur Penn, y del Coppola, y bueno, del Lumet también, o sea... y me hace recordar de decir esto a propósito de Apocalipsis Now, porque leía uno de estos panegíricos que había sobre Duvall, que él contó que el papel para Apocalipsis Now, justamente el del coronel Kirk Rhodes, ¿no? Ni siquiera dice que lo tuvo que pelear precisamente con Jake Hammond, pero es una cosa de lo más, ese tipo de cosas, o sea, que siendo ya Robert Duvall, o siendo Gene Hackman, que ya había ganado un Oscar ahí por Contacto en Francia seguramente, estar peleando un papel para actuar con un director con el que ya has trabajado. Es realmente habla también del tipo de profesionales que eran, que es sí, creo que es otra raza, digamos, a los actores estos más pasionales y venales que eran, digamos, Pacino, el mismo Brando de la generación anterior, o más adelante también De Niro. Claro, eran los manes que se desvelaban para ser de desvelado, que manejaban un taxi para ser de taxista, Sí. etcétera, 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 ¿no es cierto? En cambio, en él hay una aproximación que tiene que ver más con la técnica actoral y que funciona ya fantásticamente, ¿no? Qué gran actor. ¿Dónde más lo recuerdas? ¿No hay alguna otra? Estaba viendo ahorita justo las películas que no me acordaba, y esta es una que es igual que me acuerdo muy mal de la película, pero me acuerdo sobre todo porque comparte cartel con otro actorazo, aunque inglés, que es Michael Caine, que está de Leones de segunda mano. Con el niño Sí, el sexto sentido, cuando todavía le querían dar papeles. Sí. Cuando todavía era niño. Claro. No sabemos cómo está ahora. Pero esa es otra película que no me acuerdo muy bien de qué era. Creo que es una versión de viejitos con chiquito, digamos. Pero poder ver a semejantes actores como Duvall y Caine trabajando juntos es un lujo que es cada vez se ve menos, ¿no? O sea, claro, y Michael Caine hacía del viejito dulce y buen tipo, sí. Y Robert Duvall, el cascarrabias. Sí, me acuerdo bien esa película. Sí. Mira, pero, o sea, ese es también un poco... Era algo que se veía, pero claro, cuando ocurre realmente es algo que no... Bueno, igual hace 3 años no hacía películas y no lo extrañábamos tanto. Lo extrañábamos ahora. Sí. Pero sí, era básicamente un actor que incluso en películas peles podía dignificar la película, ¿no? Y ha hecho también muchas películas bastante... Sí, en eso se parecía también al Christopher Walken, que actúa en toda clase de películas. O Harvey Keitel. Sí, o Harvey Keitel. Es esa raza de actores en los que salen los créditos de los actores y dice, y Robert Duvall. Sí. ¿No? Y evidentemente sabes que eso va a ser lo mejor de la película. De hecho, vi en alguno de esos como panegíricos, igual que decían que actuó como en 145 películas. O sea, ni era de ver todas sus películas. No creo, por supuesto que no. Pero sí, era, digamos, siempre voy a valorar que era como
alguien que te permitía ver que el método no era la única forma de aproximarte a la actuación. Y eso no quería decir que no haya sido profundamente pasional también en su relación con la actuación. Y probablemente viene de, o sea, hay tres grandes escuelas de actuación importantes que puede ser Strasberg y el Actors Studio, Stella Adler, que ha sido gran maestra de actores mucho más contemporáneos como Mark Ruffalo, entre tantos otros, y por supuesto Meisner, ¿no? Y ahí se va uno de sus grandes pupilos y uno de esos grandes secundarios que hemos tenido el gusto de ver a lo largo de este siglo de cine. Sí, actúa pues, en Jerónimo, ahora que me acuerdo. En Jerónimo, donde actuaba un boliviano. Claro, el Pato Hoffman, sí. claro, sería como 30 segundos en la pantalla. Pues recuerdo que la fui a ver al cine solamente. Sí, estaba viendo en la lista y claro, actuó también Jerónimo. Bueno, actuó en varios westerns. Sí, ¿no? tenía el perfil, ¿no? Sí, como hombre rudo. Sí. Y hay algo que sí me tengo pendiente, que no la he visto, que es una película que buscaba hace años, que seguramente ahora es más fácil de encontrar, es la que le dio el Oscar, que es esa de Tender Mercies, que no la he visto, la verdad. Que la que hace un papel medio campirano, no sé si de cowboy como tal, pero campirano, pero es una cosa que tengo pendiente ahora que ya no está. No, ¿De quién es? creo que es de Bruce Beresford, si no estoy buscando ahorita porque es una película de los 80, que es por la que ganó su Oscar a Mejor Actor. Ahorita te digo. Sí, Bruce Beresford, porque está traducida como Gracias y Favores, o sea, casi medio literal, pero es Tender Mercies, es su título original. No, yo tampoco la he visto. Y quisiera verla, porque es como que le dieron al final el Oscar por cualquier película, probablemente. Un año en que no tenía mucha competencia. Otra que estoy viendo. Es que hay una época en los 90 en las que actuaba demasiado. Deep Impact, ¿te acuerdas de esta película? Claro, salieron como dos pelis sobre Fin de meteoritos. Sí. Una era Armagedón y el otro todo el mundo va a recordar por esa canción de Aerosmith. Sí. Y por Liv Don't Wanna Close. Sí. Bueno, y ya anunciamos que pronto vamos a hacer lo mismo de Bruce Willis. Pobres. No, estoy jugando. Pobre Bruce Willis. No, pero está para que prepararse, ¿no? No, tampoco. No es nuevo. ¿Sabes? Otra que me gusta y que también no me acordaba bien en los homenajes que le hacía a esta de We Are on the Night de James Gray. Claro. De policía. Sí. No. Es un director que ha abundado en Crazy Heart, ¿no? Y así, bueno, mejor ni siquiera seguimos, ¿no? De hecho, claro, es la voz de la razón frente a ese personaje autodestructivo, que, bueno, tan típico de ese tipo de cine, que interpretaba el gran Jeff Bridges. Muy imitado, Santi, y nunca igualado. Eso está dando spoiler. Bueno, y actuó también. Spoiler del siguiente programa, ya está, ¿no? En The Road también, ¿no? Sí, la adaptación de McCarthy, ¿no? Sí, esa gran novela postapocalíptica. Sí, pero lo hemos visto. Recuerdo haberlo visto también en una peli de apostadores que se llamaba Lucky You. Sí, que era que era una mala peli en la que él hacía como el apostador padre, pero tenía un gran apellido, ¿no? Cheese. Sí. Que además es de la misma época, es del mismo año que We Own the Night, ¿no? O sea, la forma que habla un poco de la promiscuidad con la que es impresionante cómo actuó a principios de los 2000. Porque se dice que, claro, para los actores a veces que han pasado los 70 o 80 es muy difícil conseguir papeles, sobre todo decentes, ¿no? Pero bueno, no hacía. Sí, él intercalaba, digamos. Pero ahora está viendo qué manera de hacer películas a principios de los 2000, esa Thank You for Smoking también del Raidman. Que esa era una buena peli, Sí. pero en la misma época ha hecho fenómeno, Claro. ¿no? Con esa película improbable, Travolta, ¿no? Sí, qué cosa más improbable que pensar a John Travolta como un super genio, ¿no? A Civil Action, que era otra peli con John Travolta. Pues, y me llama la atención que no habías mencionado The Paper, que es como una película de tu rubro, Sí. y también como una película legendaria del rubro, una de las... Claro, sí, de esas pelis que hacen en rankings sobre películas así, sobre periodismo, sí, ¿no? Estoy queriendo tomar distancia del periodismo. No, lo había olvidado, sincero. Bueno, fue una película que recuerdo que cuando se estrenó en Cochabamba, en el Cine Capitol,
invitaron a todas las asociaciones de periodistas, o sea, tuvo como un importante revuelo y además era el Michael Keaton con todos sus poderes el que la protagonizaba porque estaba saliendo de ser Batman, ¿no? Claro, es porque es del 94, ¿no? 94, que es poquito después de las dos primeras Batmans, ¿no? Michael Keaton, que luego hace otra película importante sobre periodismo que es Spotlight. Bueno, ya está, salió. ¿Te gusta? No, felizmente hay mucho que hablar de un autor como él. Sí, La letra escarlata. Esa es una película que a mí me ha gustado mucho. Yo creo que ha sido como ese tipo de pelis que quieres ver quizás por las razones equivocadas. Claro. En el 95, cuando, no sé, pues éramos unos changos. Claro, que creías que era una película más caliente de lo que era. Sí. Esa era la promesa que te... Porque es una adaptación de la novela clásica también. Claro, típica de la literatura gringa y que después la van a adaptar mejor en Easy A, ¿no? Con la versión high school. Sí, adolescentes. Pero bueno, ya nos hemos salido de... bueno, y no sabía que el 92 se había hecho de Stalin. Uf, a Stalin en TV. Sí, era una versión para la TV de Stalin. Yo me acuerdo es una de Stalin en la que actuaba el actor de, no sé si es la misma, de Amadeus. No sé si es esa, la verdad. ¿Cuál de los...? No, creo que es otro, el Tom Hulce, el que hace el que hace Mozart. Sí, no, creo que es otro. Ah, y en esa película era como un fanático de Stalin. Y que era el proyector de sus películas. Camarada Stalin, sí. Camarada Stalin. Sí. Rarísima película porque la había Unitel, digamos. Cuando Unitel da películas. Y creo que antes que se veía Unitel. Sí, ¿no? La frecuencia 13, claro. Canal 13, ahora es Unitel, canal Cochabamba Televisión. Sí, creo que yo también. Otra experiencia cinematográfica compartida. Bueno, en esa película la Julia Ormond hace de Nadia de la Julia Ormond, que igual se ha perdido, ¿no? Que una actriz que pintaba para más, ¿no? Sí, no, ha tenido papeles secundarios importantes, está en Che. En la película del Soderbergh tiene... Que reapareció, ¿no? O sea, después de mucho tiempo, ¿no? Porque era una actriz bien popular a principios de los 90, ¿no? Leyendas de pasión, ¿no? Claro, una mujer que hace que Aidan Quinn y Brad Pitt quieran agarrarse a golpes. Y Anthony Hopkins, ¿no? Bueno, tuvo un pequeño papel fugaz en Mad Men. Ah, cierto. Era hacia de la suegra de Don Draper, lo que me pareció así como una suerte de despropósito. O sea, Don Draper no debería tener de suegra. A Julia Ormond debería intentar seducirla, ¿no? Es Lynn Blay, la del Billy of Thornton. Bueno, realmente su filmografía es inacabable del Bien. No, hubiésemos querido hablar de otros muertos célebres, pero lo podemos hacer. Sí. Justamente hablamos de Wiseman, que es un director de documental que nos interesa mucho, pero lamentablemente el tiempo se nos está yendo. Sí, vamos a tener chance. Y vamos a tener chance. Prometemos, ya comprometo a mis colegas aquí cerca, hacer un especial sobre los Oscar, que justamente fuera de cámaras yo les decía a mis compadres que me han dejado un poco decepcionadas casi todas las películas que he visto y seguramente ahí vamos a discutir bastante sobre el tema, pero sí, vamos a hacer un especial sobre el Oscar seguramente muy pronto, antes de que sea la premiación, así que ya no nos queda casi nada. Claro, igual como en los Oscar vamos a hacer una sección de In Memoriam para los que se han ido el último tiempo. Otra vez. ¿Cómo es? Sí, bueno, está empezado el año, o sea que hay tiempo para hablar bien y mal de muchas cosas. Sí, y hubiésemos querido hablar también de Rob Reiner, ¿no? Sí, pero va a haber tiempo, ¿no? Pues de hecho hay películas que están ahí circulando, su hijo sigue vivo. ¿Qué sería del Santi si Rob Reiner no hubiese dirigido cuando Harry conoció a Sally? No. Todos lo que lo conocen. Mejor adaptador de Stephen King. En Misery, ¿no? Misery me gusta y también Stand By Me, ¿no? Stand By Me. Sobre todo por el destino malogrado luego de sus actores niños. O sea, se ha muerto. Sí, no, claro. Bueno, ya sí. Hablando de destinos malogrados, con eso creo que vamos a tener que terminar esta primera entrega del 2026. No creo que el 2006 sea un gran año para todas las cosas, pero por lo menos que sea un gran año para hablar de cine. Sí, yo creo que lo va a hacer, ¿no? Está empezando y bueno, finalmente se acaba el carnaval y ya. Bueno, y siempre podemos hablar de
o de actores que se mueren o de películas viejas. Sí. Así que eso le va a dar sentido a nuestras Cada vez más conversaciones. gente se está muriendo. Por lo menos de la gente que nos importa. Sí, sí. Pero bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Santi. Gracias por desplazarte hasta acá. Agradecerle a Lucho Brun en los controles y nuevamente nos encontramos pronto desde el Laboratorio de Comunicación Transmedia. Muchísimas gracias, Santi. Si quieres despedirte. Sí, no, gracias. Yo pensé que íbamos a hablar del carnaval, pero no sé especial sobre... Películas de carnaval, podemos hacer. Esito sería y esito sería. Treme, ¿no? Sí, dice el carnaval. Sí. Claro, Treme, pucha. Sí, un rato tenemos que hacer eso. Algo sobre carnaval sí sería genial. Sí, sí, que no sea, pero Cecito. Sí. Oh. Ya, bueno, sí, ahora sí, gracias. Andrés, gracias, Lucho, nos vemos pronto. Bien, acá desde el Laboratorio de Comunicación Transmedia, en el estudio 45, en el laboratorio 45, perdón, desde el campo Julio León Prado, en la Universidad Privada Boliviana. Nos despedimos, muchísimas gracias y hasta muy pronto.